Ok, entonces la sección de hipótesis lineales es un poco larga. Vamos a ver qué tanto avanzamos hoy. Ha habido una semana de retraso por el hecho de la lluvia, ¿verdad? Entonces, en teoría debería haber estado trabajando esto la semana pasada, pero no estoy muy preocupado porque otras secciones son cortas, entonces ya nos vamos a poner al día al respecto. Eh, Probablemente se pida una extensión también al ciclo, pero yo espero terminar contenidos en la semana 15. Esta es la semana 10, ¿verdad? Esta es la semana 10. Quizás sí les voy a solicitar a ver si tienen chance o en la noche o mañana, o quizá mañana sería más adecuado para otra sesión y poder terminar el capítulo 7, que es bien extenso. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya al final de la clase, ¿no? Entonces, bueno, hipótesis lineales. En esta sección presentamos un procedimiento bastante general que nos permite probar hipótesis lineales, por ejemplo, con restricciones lineales, ya sea en el vector de promedios mu o en el vector de coeficientes beta del modelo lineal. La técnica presentada cubre muchas de las pruebas prácticas sobre promedios y o regresiones o coeficientes de regresión. Hipótesis lineales son de la forma A por mu igual a A, con matrices conocidas A de Q por P y A de Q por 1 con Q menor o igual que P. Este número es bastante importante porque lo vamos a necesitar para saber cuántos grados de libertad vamos a tener que aplicar en nuestros modelos. Entonces, el Q, ¿verdad? Bueno, nota aquí de que si ya si lo tengo subrayado, ya no lo puedo seleccionar, pero sí, o sea, importante aquí notar el tamaño de A, cuántos elementos tiene. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Sea mu igual a mu1, mu2 transpuesto, la hipótesis de que mu1 igual a mu2 puede ser escrito equivalentemente como A por mu igual a 1 menos 1, el vector 1 menos 1, mu1, mu2 igual a 0, ¿verdad? Igual a en este caso un escalar de un elemento, ¿verdad? Entonces, Q igual a 1. Es importante ahí tener esos datos a la mano. La idea general es probar que poblaciones normales, una hipótesis nula, a mu igual a el modelo restringido contra el modelo completo H1 que no tiene restricciones sobre mu. Debido a propiedades de la multinormal, podemos fácilmente adaptar los programas de prueba uno y 2 en esta nueva situación. De hecho, sabemos del teorema 5.2 de que si los YSB igual a XSB tienen una distribución normal mu y sigma y, donde mu sub y igual a por mu y sigma sub y igual a por sigma por a transpuesta. Parte de los resultados que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Probar la hipótesis nula h sub 0 a mu igual a es lo mismo que probar h sub 0 mu sub y igual a. Los estadísticos apropiados son y barra y correlación, la multitud de correlación S sub y, los cuales se derivan de las estadísticas originales y barra y S, que están disponibles de CAI. Y barra igual a X barra S sub Y igual a S a transpuesta. Aquí la diferencia entre la muestra trasladada del promedio y el valor probado es D igual a X barra menos A. Ahora, en esta situación procedemos a los programas de prueba 5 y 6. Ok. Problema de prueba 5. Poner que los X y Y son
idénticamente igualmente distribuidos de una muestra aleatoria de una normal mu sigma, una población mu sigma. Entonces, la hipótesis eh, H sub 0 que a mu igual a con sigma conocido contra H sub 1 que no hayan eh, condiciones, que no hayan limitaciones. Por el resultado 7,2 tenemos que bajo H sub 0, n por X barra menos A transpuesta, A sigma A transpuesta inversa por X barra menos A tiene una distribución Q cuadrado con Q grados de libertad. Entonces recordemos aquí que Q es el número de elementos que hay en A. Si A es un vector de 3 elementos, Q es igual a 3. Entonces, esos son de los detalles que hay que recordar, ¿verdad? Y rechazamos H sub 0 si esa estadística de prueba es demasiado grande al nivel de significancia deseado. ¿Ok? Entonces, ejemplo 7,8, consideramos la hipótesis en el promedio particionado, en los vectores de promedio particionados μ igual a μ1, μ2. Vemos a primera vista de que H sub 0, μ1 igual a μ2 contra H1 que no hayan ninguna condiciones para n sub 2p, μ1, μ2, una matriz de covarianza sigma 0, 0, sigma con sigma conocido, equivalente a tener una matriz A, que es una matriz identidad en conjunto con otra matriz menos la identidad, ¿verdad? Y el vector A, que es de, pues, un vector de p elementos de cero. Y eso nos lleva a que menos 2 logaritmos lambda n por x1 barra menos x2 barra por 2 sigma inversa por x1 barra menos x2 barra tengo una distribución aquí cuadrado. Entonces, sustituyendo aquí, ¿verdad? Sustituyendo este A y, y este A matriz y este A vector, fácilmente obtenemos esto. Pues si vemos A matriz, este y por menos I por x1, x2, bueno, pues al final tenemos precisamente x1 barra menos x2 barra. Y igual, ¿verdad? A por sigma por A transpuesta con este A, fácilmente llegamos a que es 2 sigma. Eh, claro, que la otra de covarianza sería esta, ¿verdad? No, no sigma, sino que esta que está aquí. Y bueno, pues otro ejemplo es probar si μ1 es igual a cero, es decir, si h sub 0 μ1 igual a cero contra h1 que no hay limitaciones. Entonces, para un normal 2p, μ1, μ2, sigma 0, 0, sigma con sigma conocido, este es equivalente a mu igual a A con A igual a matriz identidad, matriz cero y vector cero. Por lo tanto, bueno, es como tener x2 barra igual a cero, ¿verdad? Entonces, tengo ahí nx1 barra y aquí x1 barra. Aquí, como la matriz de covarianza es sigma cero, perdón, como A es identidad cero, entonces este producto que está aquí, A sigma A transpuesta, va a llegar a ser solamente sigma, uno de estos sigmas. Prueba de problema 6. Suponer que los X y Y son idénticamente igualmente distribuidos. Una muestra aleatoria de una normal mu sigma, una población normal mu sigma. Entonces, la hipótesis nula a mu igual a con sigma conocido contra H1 que no hay limitaciones. El corolario 5,4 que es el que está aquí, y bajo H sub 0 sigue inmediatamente que, de hecho, es exactamente el último, el último resultado, solamente copiar y pegar. Bajo H sub 0, vamos a ver, H sub 0 dice que a mu es igual a, entonces tenemos que X barra es una normal, A en inversa A sigma transpuesta, y NASA transpuesta que tiene una instrucción eh,
Una distribución Virchow, una distribución Virchow. Ok, bueno, ahorita digamos que voy a revisar de nuevo la distribución Virchow. Creo que estoy un poquito erróneo en cómo lo estoy pronunciando ahorita. Mm, lo quiero buscar ahorita. Richard, Richard, a poner por aquí. Ok, luego pasamos al ejemplo 79. Regresemos al ejemplo de los datos del banco y supongamos que queremos probar si mi 4 es igual a mi 5, es decir, que la hipótesis que el borde inferior es igual a el borde mayor, el promedio del borde mayor en los billetes falsos. En ese caso, pues nuestra matriz sería de esa forma: 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, y el vector escalar a igual a 0. Notar aquí que Q es igual a 1, ¿verdad? Y como aquí tenemos n menos p, eh, y en este caso tenemos una condición nada más, pues tendríamos ahí, perdón, aquí sería n-1, y por eso es que tenemos 99 grados de libertad ahí. Nuestra prueba estadística sería esta, que tendría esta distribución J cuadrado, o, esta distribución Fisher. El valor observado es 13,638, el cual es significativo a un nivel de 5%, porque al comparar el valor F, tendríamos 3,9394, básicamente. Este valor es mucho mayor. Por lo tanto, sí, es significativo, y rechazamos esta hipótesis nula. Por lo tanto, pues eh, simplemente no hay eh, una diferencia en esos promedios del borde inferior y el borde superior. Perdón, del borde inferior, ajá, sí, el borde inferior y el borde superior, así es. Medidas repetidas. En muchas situaciones, M eh, muestras independientes se observan en P tiempos diferentes o bajo P condiciones experimentales diferentes tratamientos. Por lo que aquí repetimos las medidas unidimensionales, PBS, sobre N objetos diferentes o sujetos diferentes. Por ejemplo, observamos los resultados de N estudiantes tomando P exámenes diferentes. Terminamos con una matriz N por P. Podemos así considerar la situación donde tenemos que los XY son idénticamente igualmente distribuidos de una distribución oval mu sigma donde hay P medidas repetidas. La hipótesis de interés en este caso es que no hayan efectos en el tratamiento, es decir, de que mu1 igual a mu2 igual a mu P. Esta hipótesis es una aplicación directa del problema de prueba 6. En verdad, introducir una matriz apropiada de transformación sobre mu, tenemos nuestra hipótesis nula, C por mu igual a 0, donde C menos 1 por P sería una matriz de esta forma, ¿verdad? Donde básicamente estoy probando P-1 condiciones, mu1 igual a mu2, mu3, mu2 igual a mu4, como esta está igualado a 0, ¿verdad?
μ1 menos μ2 igual a cero y así, ¿verdad? Notar que en muchos casos una de las condiciones experimentales es el control. Por ejemplo, un placebo en una condición de referencia o en una eh, medicamento estándar. Entonces podría ser, por ejemplo, un tratamiento nuevo para una enfermedad en particular. Podría ser COVID, por ejemplo. Entonces, y que lo estamos probando con muchos otros tratamientos. Entonces, no es que queramos, si ya teníamos tres tratamientos y tenemos un nuevo tratamiento, entonces no es que yo quiera probar tratamiento uno con 2, uno con 3, perdón, uno con 2, 2 con 3, 3 con 4, sino que yo quiero probar ese nuevo tratamiento con los otros tres. Suponer que esta es la primera componente. En este caso, uno está interesado en estudiar las diferencias en la variable de control. La matriz C, por lo tanto, tiene esta forma. Vemos una columna de unos y menos uno diagonalmente, ¿verdad? Porque yo estoy comparando primer tratamiento con el segundo, tratamiento con el tercero y así, ¿verdad? Primer tratamiento con el último. P menos una, diferentes tratamientos por 7,9. Aquí realmente creo que eso está equivocado porque 7,9 es esto que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces no veo realmente cómo sacar de aquí, de este, obtener esta expresión, ¿verdad? La hipótesis nula será rechazada si este estadístico es mayor que este valor de Fisher. De hecho, C por mu es el promedio de la variable aleatoria y sub igual a C por X sub i. Y sub i es normal, P menos 1, C mu P sigma C transpuesta. Recordemos que P es el número de elementos, perdón, P es el número de observaciones que tenemos. Perdón, N es el número de observaciones que tenemos. P es el número de variables que tenemos. Y Q es el número de elementos que tiene A. Los intervalos de confianza simultáneos para combinaciones lineales de la media de Y sub i tienen antiderivadas en Z7. Para cualquier A en RP-1 con probabilidad 1 es alfa, tenemos estas de que A transpuesta C por mí está en estos intervalos de confianza. Te digo la naturaleza del problema, las filas de los elementos en C son cero. C por la matriz de 1, entonces si yo sumo todos los elementos de cada fila, me dan cero, el vector cero aquí, ¿verdad? Por lo tanto, A transpuesta por C es un vector que tiene elementos que suman igual a cero. Eso se llama un contraste. TAB igual a C transpuesta por A. Tenemos B transpuesto por 1 igual a sumatoria de los B sujeta igual a cero. El resultado de arriba entonces provee todos los contrastes para μ. Y B transpuesta por μ, eh, eh, intervalos de confianza simultáneos a un nivel 1 menos alfa estarían dados por esta expresión. B transpuesta por μ, que pertenece a B transpuesta por X barra, más o menos, pues toda esta expresión. Ejemplos de contrastes para P igual a 4 son B transpuesta igual a U menos 1, 0, 0. Comparar pues el primer tratamiento con el segundo o 1, 0, 0 menos 1, primer tratamiento contra el último. O incluso 1 menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, donde el control se compara con el promedio de los otros tres tratamientos. Entonces, y aquí nos dan un buen ejemplo en Bock 1975, considera la evolución del vocabulario de niños de el octavo al onceavo grado. Esto suena como el high school en los Estados Unidos. Pero no sé por qué le han llamado así, del octavo al onceavo grado. Pero quizás, no, el high school me parece que de noveno al doceavo grado, son 12, sí, son 12 grados allá. Bueno, está un poco raro eso, pero se entiende más ahí que sea del octavo al onceavo grado, ¿no? Los datos que contienen las notas de los vocabularios, de las pruebas de vocabulario para 40 niños escogidos aleatoriamente.
Esta es una medida repetida, una situación de medidas repetidas, n igual a 40, p igual a 4, ya que el mismo niño tiene, eh, ha sido observado en los grados del 8 al 11, los estadísticos son, y aquí tenemos los promedios y la matriz de covarianza. Suponer que tenemos interés en la evolución año con año de los niños. Entonces la matriz C que provee diferencias sucesivas de mi sub j es esta. Eh, compara el promedio de un año con el siguiente, un año con el siguiente. Entonces, si nosotros vemos, hay un gran salto del primer al segundo año. El salto no es tan grande del segundo al tercer año y del tercer año al cuarto año, vamos a ver, es un poquito más grande del tercer al cuarto año, pero el salto más considerable es del primer al segundo, de octavo a noveno, ¿verdad? De octavo a noveno. Bueno, aquí dice que luego el observado es 53.134, el cual es altamente significativo para F sub 3,37 al nivel de significancia del 95%, ya que este es 2.85. Entonces rechazamos la hipótesis, por lo tanto sí hay diferencia. Hay diferencias significativas entre las promedios excesivos. Sin embargo, un análisis de contraste nos muestra de que los intervalos de confianza del 95% nos dan unos detalles. No dice qué componentes son los que hacen el cambio, ¿verdad? Por ejemplo, mu sub 2, esta diferencia y esta diferencia están en un intervalo de confianza donde está el cero. Por lo tanto, aquí no se rechazó por la ganancia de pasar de noveno a décimo o de décimo a onceavo grado, pero sí de octavo a noveno, como lo vimos aquí, ¿verdad? Ya teníamos un sentimiento de los datos que de octavo a noveno había mayor diferencia y pues aquí está el estadístico que esta diferencia, ese intervalo de confianza no incluía cero. Entonces, este análisis de contraste nos muestra de que pues la diferencia de que los promedios no son iguales se da principalmente por el salto del primero al segundo año. Lo bueno es que aquí tenemos una resultado estadístico, ¿verdad? No es que uno diga, bueno, pues en efecto, pues la diferencia aquí sea un poco mayor, entonces pues se da una diferencia, pero ¿cómo se llama? Por sino que es por el propio análisis estadístico, ¿verdad? Ya que los otros no los vio, no hubo una diferencia contundente. Así, la región de rechazo de H0 principalmente se debe a la diferencia entre los desempeños de los niños en el primer y segundo año. El intervalo de confianza para el siguiente contraste también podría ser de interés. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este intervalo no contiene a cero, es decir, que pues lo que se tiene de vocabulario de la nota con respecto al promedio de los otros 3 años es considerable, o del cuarto año con los primeros tres, o del o de noveno grado comparado con onceavo grado. Muestran que mi sub 1 es diferente del promedio de los 3 otros años. Lo mismo para mi 4 y mi 4 resulta ser mucho mayor que mi 2 y por supuesto mucho mayor que mi sub 1. Entonces aquí son otros detalles, otras conclusiones de las que podemos sacar. Problema de prueba 7 nos ilustra que la razón de verosimilitud puede ser aplicada a restricciones lineales sobre el coeficiente beta de un modelo lineal. También se puede mostrar cómo una transformación de la prueba de estadística nos lleva a una prueba exacta de Fisher, como se presentó en el capítulo 3.
Problema de prueba 7, suponer que los y sub i son independientes con y sub i normal, p transpuesta x sub i sigma cuadrado y que x sub i en R a la p. Entonces, la hipótesis nula que a por beta igual a a, sigma cuadrado desconocido contra h sub 1 que no hay limitaciones. Para obtener el estimador de máxima verosimilitud bajo h sub 0, creamos aquí nuestra función de verosimilitud f de beta lambda igual a esta expresión donde lambda es pertenece a RQ y resolvemos que las parciales iguales a cero. Ejercicio 324 y obtenemos esta estimación B tilde para beta, beta tilde y sigma tilde cuadrado. Aquí está su estimación, ¿no? La estimación B sombrero denota una estimación de máxima verosimilitud sin restricciones, como antes. Aquí la razón de verosimilitud, la estadística de razón de verosimilitud es la siguiente: menos 2 logaritmo de lambda igual a 2 L 1 estrella menos L 0 estrella, que es esta expresión que converge en distribución a un h cuadrado con q grados de libertad, donde q es el número de elementos de A. De nuevo, aquí está, vuelvo a hacer énfasis en ese detalle, ¿verdad? Porque a veces estamos hablando de n, p y q y es la clave para entenderlo a la primera, es de que pues son esos detalles, ¿no? Este problema también tiene una prueba F exacta, ya que pues esta expresión tiene una distribución Fisher con Q y N-P grados de libertad. Ejemplo 711. Continuamos con los sectores azules. Podemos probar si beta igual a cero en la regresión de las ventas sobre los precios. Se mantiene que beta igual a cero, sí, solo sí, pues 0,1 por alfa beta igual a cero. La razón de verosimilitud de estadística aquí es menos 2 logaritmo de lambda igual a 0,204, el cual no es significativo para la distribución chi cuadrado con un grado de libertad, porque pues ese es el valor, y está el valor de chi cuadrado, ¿verdad? Este valor no supera este, no rechaza la hipótesis nula. Y la prueba F, que me da 0,231, con lo que se tiene aquí, ¿verdad? Es 0,231. Tampoco no es significativo porque no supera a 5,9874. Por lo tanto, podemos asumir independencia de las ventas y los precios solamente, ¿verdad? Si yo solamente tomo en cuenta esas dos variables, pues no hay una influencia significativa de uno sobre el otro. Recordar que esa conclusión había sido revisada si consideramos los precios juntos a los costos de promoción y las horas eh, de la persona que está a cargo, ¿no? De las ventas. Recordar las diferencias, las diferentes conclusiones que fueron hechas en el ejemplo 76 cuando rechazamos h sub 0, alfa igual a 211 y beta igual a 0. El rechazo aquí viene del hecho de que el par de valores fue rechazado, ya que si beta igual a 0, el estimador de alfa sería y barra igual a 172,70 y esto es demasiado lejos de 211. Ejemplo 712. Consideremos ahora la regresión multivariada en los sectores azules, en el ejemplo de los sectores azules. Del ejemplo 315 sabemos que los parámetros estimados en el modelo x1 igual a alfa más beta 1 x2 más beta 2 x3 más beta 3 x4 más y son, y aquí están las estimaciones. Por lo tanto, podríamos postular la relación aproximada siguiente. Noten aquí, ¿verdad? Pues de que aquí beta 2 y beta 1 parecieran estar de alguna forma relacionados, y aquí pues se tiene la hipótesis de que beta 1 sea menos su media de este. Al multiplicar este por menos un medio, más o menos tenemos beta 1. Entonces podríamos ver si ese es el caso, si beta 1 es aproximadamente igual a menos un medio beta 2. El cual significa en práctica que al aumentar el precio por 20 euros requiere un
costo de promoción, que hay que incrementarlo por 10 euros para poder mantener el número de eh, suéteres vendidos constantemente. Viceversa, reducir el precio por 20 euros nos daría el mismo resultado como antes si reducíamos los costos de hacer promoción por 10 euros. Veamos la prueba si la hipótesis h sub 0 beta 1 igual a menos un medio beta 2 es válida. Esa es equivalente a 0, 1, 1 medio, 0, alfa, beta 1, beta 2, beta 3 igual a 0. La razón de verosimilitud, la estadística de razón de verosimilitud en este caso es igual a menos 2 logaritmo de lambda igual a 0.012. Ya vimos que el chi cuadrado es arriba de 2.5 2.9 me parece, y la estadística de F, esas son muy pequeños, ¿verdad? Hemos visto que estos números rondan por 2 3 unidades. Por lo tanto, en ambos casos, no rechazamos la hipótesis nula. No son lo suficientemente grandes para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, utilizando también los valores que anteriormente habíamos calculado para comparar, ¿verdad? Comparación de dos vectores de promedio. En muchas situaciones queremos comparar dos grupos de individuos para los cuales hay un conjunto de P características que han sido observadas. Tenemos dos eh, observaciones aleatorias, X sub I1 y X sub J2, de dos poblaciones normales variadas. Varios problemas de prueba pueden ser trabajados en este marco. En el problema de prueba 8, vemos primero que probar la hipótesis de promedios iguales, de vectores de promedios iguales en los dos grupos bajo la hipótesis de la igualdad de las matrices de covarianza. Esa tarea se puede resolver al adaptar el problema de prueba 2. En el programa de prueba 9, un procedimiento para probar las igualdades de las dos covarianzas de matrices es presentado. Si las covarianzas y las matrices de covarianza difieren, el procedimiento de la prueba del problema 8 ya no es válido. Si la igualdad de las matrices de covarianza es rechazada, uno fácilmente eh, puede comparar dos promedios sin restricciones sobre la covarianza, sobre las matrices de covarianza estado en el problema de prueba 10. Problema de prueba 8. Asumir que los X sub I1 son normal μ1 sigma con I de 1 a N1 y XJ2 normal μ2 sigma con J igual a 1 a N2, donde todas las variables son independientes. La hipótesis nula que los promedios sean iguales versus la hipótesis alternativa de que no hay eh, limitaciones. Ambas muestras proveen la estadística XK barra y SK, K1 y 2, ¿verdad? Con delta la diferencia de los promedios. Tenemos entonces que x1 menos x2 barra, x1 barra menos x2 barra tiene una distribución normal y N1, S1 más N2, S2 una distribución Wishart. O sea, S igual a N1 más N2 inverso por N1 S1 más N2 S2, sea el promedio ponderado de S1 y S2, ya que los dos muestras son independientes, y ya que S sub k es independiente de X sub k para k igual a 1, 2, sigue de que S es independiente de X1 barra menos X2 barra. De aquí el teorema 5.8 aplica y nos lleva a una distribución J cuadrado. Teorema 5.8 aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos la distribución J cuadrado. Aplicando los datos, pues básicamente llegamos a esta expresión. También J cuadrado con los grados de libertad que tenemos aquí indicados, que también podemos reindicar con la distribución Fisher. Y pasando esta expresión al otro lado, ¿verdad? Obtenemos esta expresión. Este resultado, como problema de prueba 2, puede ser usado para probar la hipótesis nula que delta sea igual a 0, que los promedios sean iguales, ¿verdad?
o construir una región de confianza delta en RP. La región de rechazo está dada por esta estadística mayor o igual a una estadística de Fisher. Una región de confianza, 1 menos alfa para delta, está dada por el elipsoide centrado a x1 barra menos x2 barra. Y básicamente aquí tenemos pues la, la región de confianza y una confianza, intervalos de confianza simultáneos para todas las combinaciones lineales a transpuesta por delta de los elementos de delta están dados por esta expresión. En particular tenemos que a nivel 1 menos alfa para j de 1p tenemos esta expresión, estos intervalos de confianza. Delta j perteneciente a esos intervalos, ¿no? Y ahora pasamos aquí a otro ejemplo, 713. Regresemos a la pregunta que salió en el ejemplo Z5. Comparemos los promedios de los valores X1 y de los ventas X2 para los dos sectores, energía grupo 1 y manufacturero grupo 2. Con N1 igual a 15, N2 igual a 10 y P igual a 2, obtenemos esas estadísticas. Bien, entonces tenemos los datos de las compañías estadounidenses. Dice que los datos, el conjunto de datos consiste en medidas para 79 compañías estadounidenses. La versión es X1, pues los valores en dólares americanos, X2, pues las ventas, X3 el valor de mercado, X4 las ganancias, X5 flujo de efectivo y X6 los empleados. Y aquí está un poquito sobre cómo son esos datos, ¿verdad? Entonces, nombre y aquí están los distintos valores cuantitativos y el sector al que pertenecen. Entonces, vemos que el grupo 1 tiene 15 elementos, ¿verdad? Dice que es energía. Energía tiene 15 elementos y el grupo 2 manufacturero 10 elementos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es eh, ver si el vector de valores y de ventas X1 y X2, ¿verdad? Son iguales en ambos sectores. Aquí están los promedios. Al ver, ¿cómo se llama? Visualmente vemos que se parecen, entonces es probable de que pues haya es probable que se mantenga ahí que estos vectores sean, que no sean estadísticamente distintos. Vamos a ver. Y aquí tenemos la matriz de correlaciones. Y luego este que es nada más el promedio de esos dos, ¿verdad? Es igual a S1 más S2 medios. Y luego pues el valor observado de la prueba estadística 714 es f igual a 2.736, pero ya que f sub 0.95222 es 3.44, la hipótesis de promedios iguales de los dos grupos no es rechazada. Sin embargo, podría ser rechazada a un nivel menos severo, por ejemplo, teniendo un 90% de confianza en vez de un 95%. Entonces, un 90% de confianza, ya ese valor estadístico es mayor eh, que el valor F. Y ahí sí sería rechazado. Entonces, eso es interesante porque realmente son distintos a un nivel de significativo de 90, pero no de 95%. Directamente aplicando el 715, los intervalos de confianza del 95% para las diferencias se obtienen de la siguiente forma. Y el cero está en esos intervalos, por lo tanto, no podemos descartar a un 95%, no podemos rechazar ninguno de los componentes es que sea realmente distinto. En 714, ejemplo 714, para poder ilustrar la prueba presentada, los procedimientos de la prueba presentada, es interesante analizar algunos datos simulados. Esta simulación nos apuntará
a la importancia de la covarianza en probar los promedios. Este ejemplo es interesante porque a medida que nosotros cambiamos la covarianza, podemos rechazar o no rechazar la hipótesis. Creamos dos eh, observaciones normales independientes en R4 con tamaños N1 igual a 30 y N2 igual a 20, con mi1 igual a este vector y mi2 igual a este. Entonces, pues son datos simulados, ¿verdad? Y están saliendo de la misma distribución. Uno podría considerar ese como un ejemplo de x igual a x1, xn traspuesta, siendo las notas eh, de 4 pruebas, de los estudiantes de 4 pruebas, donde dos grupos de estudiantes fueron sometidos a dos métodos distintos de enseñanza. Primero simulamos los dos primeros con sigma igual a eh, una matriz de identidad de 4 por 4 y obtenemos estas estadísticas. Podemos ver de que hay una diferencia, particularmente en la última prueba, sí hay una diferencia, y estas matrices de correlación. La prueba estadística toma el valor F 60.65, el cual es altamente significativo. Las varianzas pequeñas nos permiten la diferencia que se ha detectado, incluso si estas son relativamente moderadas en tamaños de observación. Concluimos a un nivel de 95% de que, con esos intervalos de confianza, notamos que el único elemento que realmente se sale que no contiene acero es el último. Todos los otros sí contienen acero. Es decir, de que no hay diferencia concluyente con las primeras tres pruebas, sino que con la cuarta prueba que hay una diferencia concluyente porque no está cero en ese intervalo de confianza, el cual confirma que dos promedios de X1 y X4 son diferentes. Entonces, pero más que todo por el cuarto examen, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? 9.63, 10.041, 13.041, perdón. Pero ¿qué tal si ahora consideramos un escenario simulado diferente, donde los desviaciones estándar son 4 veces mayores? Sigma igual a 16 veces la matriz de identidad. Entonces obtenemos, bueno, pues estas matrices de promedios y es de covarianzas. Ahora la prueba estadística toma el valor de 1.54, el cual ya no es significativo. Ya ese no es mayor que 2.58. No podemos rechazar la hipótesis nula, el cual sabemos que es falso, ya que el incremento en las varianzas nos prohíbe la detección de diferencias a tal magnitud. Entonces, bueno, realmente si los promedios originales eran estos, ciertamente, pues son distintos, ¿verdad? Pero si tenemos una covarianza con una mayor amplitud, no podemos, en este caso, simplemente ya no podemos rechazar. La situación siguiente nos ilustra una vez más el rol de las covarianzas entre variables covariadas. Poner que sigma igual a 16 y 4 como arriba, pero con sigma 1,4 igual a sigma 4,1 igual a menos 3.999. Eso corresponde a una correlación negativa, R41 igual a menos 0.9997. Tenemos entonces estas matrices de promedios y este de correlaciones. El valor F es ahora 385,53, el cual es significativo al 5%, al nivel del 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula, que delta sea mi1 y menos mi2 igual a 0, está fuera del elipsoide de 95%. Sin embargo,
Los intervalos de confianza simultáneos, el cual no toma en cuenta las covarianzas no los toman en cuenta, están dados por estos valores que contienen el valor nulo. Sin embargo, son muy asimétricas para lambda 1 y lambda 4. Entonces, delta 1 y delta 4, perdón. Este contiene a cero, pero está negativamente apenas llega a menos 0,18, positivamente llega a 7, supera 7, o sea, el intervalo está muy desplazado hacia la derecha a pesar de que tiene cero, ¿verdad? También este intervalo está muy desplazado hacia la izquierda a pesar de que tiene cero. Ejemplo de 15, supongamos, bueno, comparemos los vectores de promedios de los billetes reales y los falsos. Las matrices S sub F y S sub G fueron dadas en ejemplo 3.1 y por lo tanto NF igual a NG igual a 100. Ese es simplemente el promedio de SF y SG, un medio de SF más SG. Y ahora tenemos pues esos promedios de las variables, ¿no? De los genuinos y los alterados, los falsos, genuinos y falsos, genuine, false. La estadística de prueba está dado por 714 y resulta ser F igual a 391,92, el cual es altamente significativo para F693. No es necesario incluso ver este valor porque ya sabemos que ronda ahí por 3 punto algo o 2 punto algo. Obviamente ese valor es mucho mayor, pues rechazamos la hipótesis nula. Los intervalos de confianza simultáneos al 95% para las diferencias delta J igual a mu sub GJ menos mu sub FJ, J de 1 a P son los siguientes. Todos los componentes, excepto por primero, muestran diferencias significativas en los promedios. Los efectos principales están dados por el borde inferior y la diagonal. Entonces, a excepción de la primera variable, pues aquí todavía está cero y pues esto no es suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, pero los otros sí, los otros intervalos no contienen a cero, los hacen significantes para indicar que los promedios son distintos entre los billetes falsos y los billetes reales. La prueba anterior implícitamente usa el hecho de que dos observaciones o muestras son extraídas de poblaciones distintas con varianza común sigma. Bueno, implícitamente usa ese hecho. En este caso, la prueba estadística 714 mide las distancias entre los dos centros de gravedad de los dos grupos con respecto a la métrica común dada por la varianza conjunta S. Si sigma 1 es distinto de sigma 2, no existe tal matriz, no hay procedimientos de prueba satisfactorios para probar la igualdad de varianzas de matrices de varianzas por las cuales eh, que sean robustos con respecto a la hipótesis de normalidad de las poblaciones. Las siguientes pruebas extienden la prueba Bartlett para la igualdad de varianzas en el caso univariado. No sé si ustedes vieron la prueba de Bartlett eh, en cursos anteriores. Pues aquí se hace El Kelly, la prueba Bartlett para la prueba para probar si las varianzas son iguales. creo, no me Ok. acuerdo, creo que es primera vez que la escucho. Mm, bueno, de hecho, aquí vamos a hacer una generalización. Pues, bueno, de Bartlett. eh, Esta prueba se conoce de que es muy sensible a salidas de la normalidad. Si ya no es normal, entonces podemos tener resultados muy distintos. Problema de prueba 9: comparar dos matrices de covarianza, sean X sub I H, normal
mu h sigma h, para i que va de 1 hasta n sub h de 1 acá, sean variables aleatorias independientes, con hipótesis nula, sigma 1 igual a sigma 2, etcétera, igual a sigma sub k, versus h1 que no hay limitaciones u otras condiciones. Para cada sub eh, muestra se provee S sub h un estimador de sigma sub h con NHS sub h que tiene una distribución Wishart sigma sub h n sub h menos 1. Bajo h sub 0, la sumatoria de los n sub h s sub h es una distribución Wishart sigma n menos k, donde sigma es la matriz de covarianza común x sub h y n igual a sumatoria de los n sub h. Sea ese el promedio ponderado de las matrices de covarianza. eh, Este es el hecho, ya que el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuando h sub 0 es cierta. La razón de verosimilitud, la prueba de razón de verosimilitud nos lleva a la estadística menos 2 logaritmo de lambda igual a n logaritmo de valor sub de s menos la sumatoria de nh logaritmo de valor sub de s de determinante de s sub h, el cual bajo h sub 0 es aproximadamente distribuida como una distribución eh, t cuadrado con m grados de libertad, donde m es igual a media de k menos 1 por p más 1. Ejemplo 7.16. Regresemos al ejemplo 7.13, donde los promedios de los valores y las betas se han comparado para compañías de la energía del sector de manufactureo, asumiendo que sigma 1 igual a sigma 2. La prueba de que sigma 1 igual a sigma 2 nos lleva al valor de la prueba estadística de 2 logaritmos de lambda igual a 0.9076, el cual no es significativo, pues el prevalor es 0.82. No podemos rechazar h sub 0 y la comparación de promedios que se desarrolló arriba es válido. Bueno, pero vamos a ver la prueba de la tabla de chi cuadrado. Grados de libertad. Siete punto ochenta y uno cinco. 7.815. Vamos a ver. Vamos a ver. Chi cuadrado 5. A copiar esto bien. Esto. Bueno, lo ponen acá. Ok. Cuadrado. 95% de confianza y 3 grados de libertad. Bueno, pues ahí está. O el p-valor, ¿verdad? Que también se puede ver acá. No podemos rechazar h sub 0 y la comparación de las medias de sobre arriba es válido. Bien. Pues realmente, ya vamos a terminar todo el capítulo, toda la sección. El otro capítulo, la otra sección es bien corta.
Nos hacen falta unas 5 páginas todavía. Eh, bueno, sé que hay un poco de cansancio, pero vamos a ver esas últimas 5 páginas. Ejemplo 7.17. Comparemos las matrices de covarianza de los billetes reales y los falsos. Las matrices S sub F y S sub G se muestran en el ejemplo 3.1. A primera vista nos pareciera sugerir de que sigma 1 es distinto a sigma 2. La varianza conjunta S está dado por su promedio, ya que aquí NF igual a NG. La prueba estadística aquí es menos 2 logaritmo de lambda, 127.21, el cual es altamente significativa para chi cuadrado con 21 grados de libertad. Como se esperaba, rechazamos la hipótesis de covarianzas iguales, eh, y el resultado, y como resultado del procedimiento para comparar los dos promedios del ejemplo 7.15 no es válido. Lo que podemos hacer ¿qué podemos hacer si las matrices de covarianza no son iguales? Cuando ambos n1 y n2 son números grandes, tenemos una solución simple. Prueba 10. Comparar dos promedios de matrices de covarianza distintas para muestras grandes. Asumir que xy1 es normal μ1 sigma 1 y xj2 normal μ2 sigma 2 con j1 n2 son variables aleatorias independientes. Entonces h sub 0 μ1 igual a μ2 versus h1 que no hay condiciones. Sea delta igual a μ1 menos μ2, tenemos que la diferencia de promedio es una distribución normal. Por lo tanto, por 5,4 la distribución es la diferencia transpuesta por sigma 1 entre n1 más sigma 2 entre n2 inverso por x1 menos x2 barra. Tenemos una distribución chi cuadrado, ya que los SUI son estimadores consistentes de sigma i para i de 1, 2. Tenemos que la diferencia de promedios transpuesta por S1 entre N1 más S2 entre N2 inversa por la diferencia de promedios converge en distribución a un h cuadrado con p grados de libertad. Esto se puede ocupar en vez de 713 para probar que H0 definido en una región de confianza para delta o construir con intervalos de confianza simultáneos para delta sub j, j de 1p. Por, por ejemplo, la región de rechazo a un nivel alfa sería este estadístico mayor que el valor de h cuadrado a una intervalo de confianza simultáneo 1 menos alfa serían delta j en estos intervalos de confianza, donde es su doble j super i es el jj elemento, décimo elemento de la matriz S sub i. Eso podría ser comparado a 7.15, donde la varianza conjunta fue utilizada. Observación 7.2. Vemos al comparar las estadísticas 7.19 con 7.14 de que las medidas de las distancias entre x1 y x2 utilizando la métrica S1 entre n1 más S2 entre n2, debería ser notado que cuando n1 es igual a n2, los dos métodos son esencialmente los mismos, ya que es igual a el promedio de las matrices de covarianzas. Si las covarianzas son distintas, pero tenemos los mismos eigenvectores, diferentes eigenvalores, uno puede aplicar eh, el método de componentes principales comunes, SPC, que se ve en el capítulo 11. Ejemplo 7.18. Déjanos utilizar en la última prueba para comparar los billetes reales y los falsos. De nuevo, N1 y N2 son ambos números grandes. La prueba estadística 719 es 2436.8, el cual es altamente significativo. Los intervalos de confianza simultáneos al un nivel del 95% son los siguientes. Mostrando que todos los componentes, excepto por el primero, son distintos de cero. Cero no está en ninguno de estos intervalos. La mayor diferencia viene de X6.
la longitud de la diagonal y de x4 el borde inferior. Los resultados son muy similares a aquellos que obtuvimos en el ejemplo que vimos anteriormente, ¿verdad? Eso se ve al hecho de que n1 es igual a n2 y que ya lo habíamos mencionado en las observaciones arriba. Ok, entonces pasamos aquí al análisis de perfil. Yo creo que este ya es el último tema. Sigue este otro tema después. Igualdad de dos niveles y efecto de los tratamientos. Pero ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Todavía tenemos un buen tiempo. Quizá con suerte terminemos a las 10. Solo nos quedan cuántas páginas nos queda revisar hoy, unas 4 paginitas. Análisis de perfil. Otra aplicación útil para la prueba de problema 6 es el problema de medidas repetidas aplicados a dos grupos independientes. Estos problemas salen en práctica cuando observamos medidas repetidas de características o medidas del mismo tipo bajo condiciones experimentales distintas en los grupos distintos en los cuales han sido comparados. Es importante de que las p-medidas o los perfiles son comparables y en particular se reportan en las mismas unidades. Por ejemplo, podría ser medida de presiones de sangre en p puntos distintos de tiempo, un grupo siendo el grupo control y el otro el grupo que recibe un nuevo tratamiento. La observación podría ser las notas obtenidas de diferentes pruebas de diferentes grupos experimentales. Bueno, en este caso no notas, sino que los resultados, ¿verdad? Uno después está interesado en comparar los perfiles de cada grupo. Los perfiles siendo eh, solamente los vectores de promedio de las respuestas. Las comparaciones pueden ser visualizadas en un gráfico bidimensional utilizando coordenadas paralelas, el gráfico de coordenadas paralelas que vimos en el capítulo 1. Podemos así, en la misma situación estadística, para la comparación de dos medias, x y 1, que es normal mu1 sigma, y x y 2, normal mu2 sigma, donde todas las variables son independientes. Suponer que las dos poblaciones, los perfiles de las dos poblaciones se ven como en la figura 7.1. Las siguientes preguntas son de interés. Son los perfiles similares en el sentido de ser paralelas, el cual significa que no hay interacción entre los tratamientos y los grupos. Si los perfiles son paralelos, lo son al mismo nivel. Entonces, aquí podemos ver los distintos tratamientos, ¿verdad? Y aquí los promedios que se hacen, los promedios para cada uno de los tratamientos. Entonces, puede ser de que un tratamiento en particular tenga un efecto, pero en este caso no se ve que sean paralelos, ¿verdad? Que sean paralelos, pues tendría que verse el azul, por ejemplo, con respecto al rojo más de esta forma, o el rojo con respecto al azul más de esta forma. Si los perfiles son paralelos, es algún efecto de tratamiento, por ejemplo, los perfiles horizontales, los perfiles se mantienen lo mismo, no importa qué tratamiento se recibe. Las preguntas arriba se pueden trasladar fácilmente en condiciones lineales sobre los promedios y las pruebas estadísticas pueden ser obtenidas acordemente. Perfiles paralelos. Se hace una matriz P-1 por P definida de esta forma. La hipótesis a ser probada es que C de mu1 menos mu2 es igual a 0.
Entonces aquí si los tratamientos son iguales, ¿verdad? Si todos los tratamientos son iguales, veríamos una recta horizontal. No hay diferencia entre los tratamientos. De 711 y 712 y corolario 54, sabemos que bajo H sub 0, este estadístico tiene una distribución Hotelensky cuadrado, donde S es la varianza, la matriz de covarianza conjunta. La hipótesis es rechazada si el estadístico es mayor que el valor de Fisher al grado de significancia 1 menos alfa. Igualdad a los dos niveles. La pregunta si la igualdad de los dos niveles es eh, interesante solo si los dos perfiles son paralelos. En el caso de las interacciones, rechazar H sub 0 super 1, las dos poblaciones reaccionan diferentemente a los tratamientos y la pregunta de los niveles no tiene significado. La igualdad de los dos niveles se puede formalizar de la siguiente forma. H sub 0 super 2, 1 transpuesto por mi1 menos mi2 igual a 0, ya que 1 transpuesta por la diferencia de los promedios es normal con esos parámetros y en 1 más n2, 1 transpuesta por ese 1 tiene una distribución Wishart. Utilizando el corolario 5,4 tenemos que pues esta estadística tiene una distribución Hotelensky cuadrado o Fishers. La región de rechazo es cuando el estadístico es mayor que este valor de Fisher. Efecto de tratamiento. Si los perfiles, si se rechaza de que los perfiles son paralelos, entonces dos análisis independientes deberían ser hechos para los dos grupos utilizando las medidas repetidas, el enfoque de medidas repetidas. Si es aceptado de que son paralelos, entonces se puede exportar la información que se contiene en ambos grupos, posiblemente a los dos niveles distintos, para probar efectos del tratamiento, es decir, si los dos perfiles son horizontales. Eso se podría escribir de la siguiente forma: H sub 0 super 3 C por mi1 más mi2 igual a 0. Considera los perfiles de promedio, equiparra igual a, pues el promedio ponderado de los dos promedios, claramente, equiparra normal con estos, es normal con estos parámetros. Ahora, no es tan difícil probar de que H sub 0 super 3 con H sub 0 super 1 implica que C de N1 mi1 más N2 mi2 entre N1 más N2 es igual a 0, por lo que bajo los perfiles paralelos horizontales tenemos que la raíz de n1 más n2 por c por x barra es una distribución normal con estos parámetros. Del corolario 5,4 tenemos que n1 más n2 menos 2 por cx barra transpuesta, c transpuesta inversa, cx barra tiene una distribución Hotelensky cuadrado y eso nos lleva a la región de rechazo de H0 super 3, específicamente de que este estadístico sea mayor que este valor de Fisher a un nivel de significativo 1 menos alfa. Ok, entonces creo que este es el último ejemplo, 719. Este es el último ejemplo. Hablamos de la demencia senil, que es el deterioro mental, la pérdida de la capacidad intelectual que se asocia con las características de la vejez. Este es el ejemplo 719. Morrison en 1990 propone una prueba en la cual el resultado de 4 subpruebas de Wechsler, de la escala de inteligencia adulta Wechsler, Weiss, son comparados para dos categorías de personas. Grupo 1 contiene 37 personas, N1 igual a 37 personas que no tienen el factor senil, y un grupo 2 contiene N2 igual a 12 personas que no tienen el factor senil. Los cuatro subpruebas Weiss son X1 información, X2 similitudes, X3 aritmética y X4 completar fotos.
o figuras, imágenes. Las estadísticas relevantes son las siguientes: X1 barra, X2 barra y las matrices de covarianza. Pues se ve una diferencia pues inicial, ¿verdad? Entre los promedios. La prueba estadística para probar si los dos perfiles son paralelos es f igual a 0.4634, el cual no es significativo. Tenemos un p-valor bastante alto, por lo tanto aceptamos de que los dos son paralelos. La segunda prueba estadística, probar si la igualdad de que los niveles para los dos perfiles es f igual a 17.21, el cual es altamente significativo. Un p-valor muy, muy pequeño. El nivel global de la prueba para la gente que no tiene el factor senil es superior al grupo senil. La prueba final, probar si son horizontales los promeedios de los perfiles, tiene una prueba estadística f igual a 53.32, el cual también es altamente significante, un p-valor muy, muy pequeño. Eso implica que hay diferencias sustanciales entre los promedios de los diferentes subgrupos. Y llegamos finalmente al resumen, ¿verdad? Las hipótesis alrededor de mu pueden ser escritas como A sub mu igual a con matriz A y vector A minúscula. La hipótesis H sub 0 a mu igual a para X normal, mu sigma con sigma conocido nos lleva a esta estadístico que tiene una distribución chi cuadrado donde Q es el número de elementos en A. La hipótesis H sub 0 a mu igual a para X normal mu sigma con sigma desconocida nos lleva a esta estadística, el cual converge en distribución a una distribución chi cuadrado con Q grado de libertad, donde Q es el número de elementos de A, y tenemos que una prueba exacta n-1 a x barra menos a transpuesta por esas matrices que tienen una distribución Hotelingste cuadrado. La hipótesis H sub 0 a beta igual a para y sub i normal b transpuesta x sub i sigma cuadrado o con sigma cuadrado desconocido nos lleva a esa estadística que converge en distribución a una distribución chi cuadrado con Q grado de libertad, Q siendo la longitud de A, y con esta estadística que tiene una distribución Fishers con grados de libertad Q y n menos p. Y bueno, pues esa es la sección N, esta es la sección 7.2. Ha sido una sección bastante larga. La siguiente sección es bastante corta y también pasaríamos al capítulo 8, que creo que también es creo que también es un capítulo un poco largo. Vamos a ver. Y aquí ya pasamos a la parte de técnicas multivariadas, modelos de regresión. No indiqué cuántas páginas tiene este. Vamos a ver. De la 233 a la. Vamos a ver, 233, 259. Estamos hablando de 26 páginas. 26 páginas. Y aquí fueron 17. En 2 días lo terminamos. Lo podemos empezar mañana. Lo podríamos empezar mañana y terminar lunes. Así es. Pues bueno, a ver si tenéis chance mañana para terminar capítulo 7 y empezar la 8 y terminar la 8 el lunes. ¿A qué hora mañana? A la misma hora, a las 8:40. 8:30. 8:40, Ah, sí, 8:40. Sí. bueno, yo no tengo problemas. Vaya, pues ya que hemos perdido clase esta semana, pues sí, ver si podemos recuperar mañana y pues bueno, pues ahí y poder ponernos un poco al día porque estábamos
necesitamos completar el capítulo 9 para la siguiente semana. La siguiente semana es la semana 11. Ajá, por lo menos tenemos que completar el capítulo 9. Vamos a ver. Capítulo 9 es corto, es un poco más corto. Capítulo 10 también corto. Entonces, pero si adelantamos también está bien. Entonces, en particular, si adelantamos al capítulo 10 en la siguiente semana, vamos a ver, estaríamos muy bien y eso es posible. Y yo creo que es posible adelantar al capítulo 10 la siguiente semana. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta con la sección 7.2. Por el momento no le. Bueno, nos quedamos hasta acá. Entonces, nos vemos mañana entonces a las 8:40. Pasa buenos días. Igual, hasta mañana. Nos vemos.